Pero qué ratoncito tan lindo. ¿Y ya vas a la escuela, mimoso? No, porque estoy chiquito. ¿Y no te gustaría aprender a leer? ¿A leer? ¿Y para qué? ¿Cómo que para qué? Para poder abrir un libro y encontrar un fabuloso tesoro en él. Teniendo en cuenta que la literatura es fundamental en el proceso del desarrollo del aprendizaje oral y escrito, esta unidad enfatiza en la importancia que tiene la literatura infantil, así como los elementos que la componen, a partir de autores como el profesor Bernardino Forero Cortés, entre otros. El hecho literario y la estética. El profesor dice que la estética suele entenderse en dos sentidos diferentes. Primero, en la disciplina que estudia la belleza general a través de todas las manifestaciones, y en las artes como lo son la pintura, el esculpe, la música y la literatura. También procura explicar por qué al hombre le gustan algunas determinadas formas. Reúne las características estéticas de las artes como las preferencias de una época, o todo esto se conoce como el nombre de corriente de escuela artística literaria. La estética se entiende como una actividad individual espontánea. La estética pareciera difícil de enseñar y podría ser anticonducente. Es aquí donde surge la pregunta: ¿es la literatura infantil un medio para que el niño cultive la estética? La manifestación artística es la que más apasiona a un niño: la pintura, la música, los colores, la imagen pictórica. La literatura infantil está fundida con la ilustración pictórica y otra musical. Por eso los niños devoran, aún sin saber, con los ojos, cantando, bailando, coloreando. La literatura en la formación del mundo infantil. El niño es en totalidad organizado y debe, en el desarrollo de todos sus modos es de expresión, pero antes de todo esto debe ser sensible a lo bello. Aprecia todo gracias a la imaginación creadora y a su tendencia a la imitación, a demostrar en forma activa su gusto por lo estético. Asimismo, el niño en su primera muestra artística se centra en las pinturas, en las realidades preferidas, lo que es su familia, papá, mamá, hermanos, así como en los animales, los cómics de la televisión y los elementos del mundo que ya se han internalizado, apropiándoselos. Al hablar de las bellas artes en preescolar, se puede decir que es una orientación hacia el gusto de ellas, puesto que es uno de los pilares sobre la cual descansa la educación. La literatura como la pintura son las primeras bellas artes que permiten acercar al niño y hace parte de ese mundo imaginario hacia la realidad. Literatura e imaginación. El mundo irreal se convergen en hechos imaginativos en los que actúan los más absurdos personajes, ya que los niños se interesan por los cuentos y también por los personajes que aparecen en ellos, como hojas que hablan, soles que llueven, objetos cobrando vida, y cuanto más absurdo pueda tener con los hechos humanos por el niño mediante esa percepción, ya que a la edad de los 3 y a los 6 años, la magia y el animismo hacen que las leyes de la naturaleza se deje a un lado, para que los niños, la realidad y la lógica para ellos no cuentan. Empiezan a crear su mundo a su manera, teniendo en cuenta su imaginación y sus necesidades para crearlos. Son felices con ese mundo fantástico donde elaboran también juegos, monólogos y diálogos. La literatura infantil de un tiempo para acá ha tenido una transversalidad en esta etapa de infantil, y para eso ha creado un mundo de superhéroes con superpoderes, donde se operan mucho más las transformaciones irreales que las milagrosas en los cuentos de hadas. Pero hay que reconocer que los héroes de la televisión y las revistas de cómic le llevan mucha ventaja a la literatura infantil. Y todo esto va enriqueciendo sustancialmente el mundo infantil y con él sus vivencias personales. Así lo afirma Bernardino Forero. Fundamentos de la literatura infantil. El docente debe estar preparado para escoger los mejores materiales que promuevan en el niño
ese desarrollo de sus competencias para enfrentar los problemas acorde con el mundo de hoy y sus vivencias. A través de la literatura infantil se procurará el educar la sensibilidad de los niños, llevarlos a distinguir lo valioso de lo que no lo es y hacerlo gustar aquello. La literatura infantil debe correr paralela al desarrollo intelectual, afectivo o emocional, psicomotriz del niño. La literatura será el espacio de la estética, del deleite, del goce, de la creatividad y de la reflexión para el niño y el joven. La literatura infantil en busca de una definición y origen. Creemos que la literatura es una sola y por lo tanto engloba a todos los escritores que se acercan a esa conceptualización, apoyándose tal vez en el dinamismo imaginativo del niño. Es como vemos una cantidad de revistas, los magazines, los periódicos regionales, escolares y nacionales que le dan esa trascendencia a la literatura infantil. Y para esa trascendencia se convoca a los concursos que incentivan la creatividad de los niños. Y también que debemos saber es que algunas universidades ya ofrecen especializaciones en esa área. La literatura infantil pertenece, como todas las literaturas, a la creación de una playa de escritores, quienes con el lenguaje poético de sus obras darán la mejor razón a su sociedad, de sus conflictos, de sus emociones, de sus vivencias y experiencias del mundo que le correspondió vivir. El infante poco a poco adaptará o cubrirá esos mundos reales o fantásticos, asumiéndolos como propios, y en esa misma realidad él podrá recrearlos oralmente o también mediante la escritura. Gabriel García Márquez es un buen ejemplo de ello. También la literatura infantil se define como la obra o texto literario escrito, creado por adultos para el goce, el deleite, para la creación de los niños. O también se puede decir que la obra recreada por niños para el disfrute de otros niños. Por eso es importante la literatura infantil hoy en día, donde ha tenido esa transversalidad en el tiempo, donde ha habido cambios, también experiencias, donde hoy en día los niños tienen que desarrollar esa competencia. ¿Cuándo nace y cómo se desarrolla la literatura infantil? Es muy difícil decir en qué momento nace la literatura infantil, ya que el hombre primitivo contaba a su familia los sucesos ocurridos en la salida de su hogar al enfrentarse con las fuerzas de la naturaleza, los animales y los hombres de otras tribus. Se infiere que el niño primitivo tenía acceso al desarrollo de la palabra oral y la iría imitando de sus padres. Se cree que también fueron naciendo en la mente de los niños que los escuchaban inquietudes y fantasías, desarrollando en ellos cada día su literatura. Nace la literatura cosmológica, que está orientada de una forma a educar y a instruir a los infantes. Se introdujeron imágenes, ilustraciones e iconos para interesar más a los escolares
en la lectura y en la escritura. También las fábulas, los apólogos, los cuentos, las coplas, hacen parte de esta literatura cosmológica y la transcribían a través de juegos y rondas con el único propósito o con el único fin de formar la conducta y las actitudes de los niños. Enfatizó la enseñanza de textos literarios, bíblicos y moralizantes. Los villancicos, agográficos, parábolas y autosacramentales, unidos a la narración de los pasajes bíblicos, sirvieron como textos para introducir a los niños a la imitación de vidas religiosas y ejemplares. En los siglos XVI y XVII, los hombres ricos y cultos impulsaron las artes y especialmente la literatura. En 1695 apareció un escritor llamado Charles Perrault. Él logra publicar sus cuentos en verso. No estuvieron dirigidos especialmente o principalmente a los niños, sino fueron más a la línea de aquellas personas letradas en las cortes y salones europeos de Europa. Pero aún así, esta literatura pasó a constituirse en un patrimonio de literatura infantil. Grecia y Roma y algunas culturas europeas aportaron para que aquella literatura en los infantes, en jardines y academias, se fueran ellos involucrando en los textos literarios desde las épocas de Homero. El valor del básico de la literatura fue invertir, mover la creatividad a través de competencias literarias, tanto en las familias como en la sociedad, enfocándose básicamente hacia lo exótico, lo imaginativo, lo fantástico, con mucho humor y risa, que era lo que se buscaba generar en aquellas familias, en aquellos ambientes donde existían los niños. El cuento, la fábula, el mito, la leyenda y el poema fueron y a la vez son el pilar de la literatura infantil en todos los tiempos. También, por su parte, el teatro. En el siglo XVI y XVII apareció un escritor llamado Big Pie. Big Pie crea una literatura que está consignada en un libro no tan común y a la vez difícil de pronunciar para algunos, llamado Panchatantra. Y en este libro los protagonistas son animales. En el siglo XIX, los cuentos de los hermanos Grimm llenaron de magia y folclore la literatura. El romanticismo en ese mismo siglo llegó con lo tenebroso, lo oculto, lo maravilloso en la obra histórica Peter Schlemil, El hombre que perdió su sombra.